Hay 7 conceptos que tenemos que entender para poder comprender a profundidad la verdad del Evangelio. El primero de ellos es la ley. En el primer video de esta serie descubrimos que para nosotros es imposible llegar a cumplir la ley de Dios, porque nos exige amor antes que obras. Pero también descubrimos que la Biblia nos da una ecuación indicándonos la única forma en que podemos cumplir la ley de Dios, solamente por medio de la fe en Cristo. Hola, mi nombre es Ricardo y hoy estudiaremos de forma más didáctica e interactiva el segundo de estos 7 conceptos, el pecado. En el video anterior habíamos entendido de que todo lo bueno que el ser humano puede darle a Dios se origina y nace en el corazón. Así que hoy empezaremos dibujando un corazón. Y habíamos entendido que el primer paso para hacer que algo bueno nazca en nuestro corazón era tener fe en Cristo. Entonces pondré aquí primero fe. La fe siempre será el primer paso, lo primero que tenemos que colocar en nuestro corazón para hacer las buenas obras. ¿Qué es lo que la fe logra entonces hacer en nuestro corazón? ¿Cuál es la primera consecuencia de tener fe en nuestro corazón? El Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Y la Biblia decía de que el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida es capaz de darnos un nuevo corazón. Ya no un corazón de piedra, sino un corazón de carne, un corazón capaz de amar, un corazón capaz de obedecer la ley de Dios. Una vez que el Espíritu nos transforma, entonces finalmente podemos hacer las buenas obras. Pero cuando coloco aquí buenas obras, no me refiero simplemente a buenas acciones. Cualquier persona puede realizar buenas acciones simplemente con un poco de esfuerzo. Cuando coloco aquí buenas obras, me refiero a que un cristiano actúa con amor y con placer. No hace las buenas obras por obligación, no hace las buenas obras con segundas intenciones, o por querer quedar bien, por querer cumplir cierto mandato, porque simplemente es lo que se pide de él. El cristiano que hace las buenas obras, que se originan en la fe, es un cristiano que actúa con amor y con placer. Es un cristiano que hace todas las cosas con amor, porque ama hacerlas, disfruta hacerlas. Muy bien, esto es un poco un repaso de lo que vimos en el primer video anterior, donde hablábamos sobre la ley de Dios. Pero ahora hablaremos sobre el pecado. Así que la primera pregunta sería, ¿qué es para nosotros el pecado? ¿Qué es el pecado en sí? Y lo primero que se nos viene a la mente siempre va a ser malas obras, malas acciones, ¿verdad? Siempre que pensamos en pecado, pensamos en cosas malas que un ser humano puede hacer. Por ejemplo, matar, robar, mentir, engañar, codiciar, adulterar, ¿verdad? Idolatría, adorar a otros ídolos. Todas las cosas que se oponen a la ley de Dios, pero normalmente pensamos siempre en acciones. ¿Será que el pecado son simplemente acciones, malas obras? ¿O va un poco más allá también? Vayamos por un momento a la Biblia y busquemos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21. Vamos a ir por aquí a esta parte, a esta sección del Sermón del Monte que se llama Jesús y la ira. Y dice así, versículo 21. Jesús habla y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Y el que le dice necio ya es culpable ante el concilio, y aunque es cualquiera que diga fatuo, también queda expuesto al fuego del infierno. Mira eso. El pecado es tan grave que no son simplemente acciones, son también pensamientos, deseos. Va más allá de lo que se hace con las manos y va hacia lo que se hace con el corazón. Vamos ahora al versículo 27. Más adelante Jesús sigue hablando. Ahora habla sobre el adulterio y nos dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una vez más Jesús nos muestra de que el pecado
para Dios tampoco es solamente obras, sino que va más allá, va hacia lo que se hace con el corazón, va hacia los deseos íntimos del corazón. Y si nos alejamos un poco, podemos ver de que esto tiene también una secuencia. Del corazón no sale directamente las malas obras, sino que comienza con un deseo íntimo. Sale primero un deseo pecaminoso, que luego se convertirá en una mala obra o una mala acción. El pecado no solamente son acciones, sino que es la unión de tanto acciones exteriores como pensamientos interiores. Y todo esto es el pecado. Y si nos detenemos a observar esto por un momento, vamos a comprender de que una mala obra, una mala acción, un pecado exteriorizado, es mucho más grave que un pecado que solamente está en el corazón, que todavía es solamente un deseo, un pensamiento. Porque un pecado hecho acción es un pecado que se ha mantenido en el tiempo, que ha pasado de ser un deseo y se ha vuelto una acción. Es cuando un pecador se empeña tanto en el deseo, en el pecado que tiene en el corazón, que termina haciéndolo realidad. Es por eso que una mala obra es algo muy grave a los ojos de Dios, mucho más grave que tan solo un pensamiento pecaminoso, que de por sí ya es malo también. Incluso podría decirse que una mala obra es cuando un pecador se empeña en su pecado con todas sus fuerzas. La pregunta que surge ahora es la siguiente. Si las buenas obras se originan cuando la fe llega al corazón, ¿dónde se originan las malas obras? ¿Qué es lo que tiene que llegar al corazón o qué tiene que suceder en el corazón para que nosotros produzcamos pecado, malos pensamientos y malas obras? ¿Qué es lo opuesto a la fe, mejor dicho? Lo opuesto a la fe es la incredulidad, entonces colocaría aquí. Si la fe es el inicio del camino hacia las buenas obras, la incredulidad es el inicio del camino hacia el pecado y las malas obras. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? Vamos ahora al libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. Jesús está hablando sobre el Espíritu Santo y Él dice así: Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. ¿Por qué va a convencer al mundo de pecado? Dice, de pecado porque no creen en mí. Es decir, ¿cuál es la razón de que haya pecado en el mundo? ¿Cuál es la razón del pecado? ¿Cuál es la raíz del pecado? Es que no creen en Jesús. Es decir, todo lo contrario a la fe. Mientras los que creen en Cristo cumplen la ley de Dios, los que no creen en Él están en pecado. La raíz de todo pecado es la incredulidad. Esto estaba en Juan 16, versículos 8 y 9. Para comprenderlo un poco mejor, hagamos un ejemplo. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer esta historia muy conocida acerca del origen del pecado y creo que nos va a dar un poco más de luz acerca de que la raíz del pecado es la incredulidad. Génesis capítulo 3, versículo 1, la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y ella dijo a la mujer, ¿qué es lo primero que le dice? Fíjense en esto. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Le hace como que una pregunta, ¿no? O sea que Dios te ha dicho esto. Y más adelante, en el versículo 4, le dice, Dios te está engañando. No van a morir. Si comes esto no vas a morir. Versículo 5. Sino que Dios sabe que cuando coman de este fruto, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, sabedores del bien y del mal. En otras palabras, Satanás sabía que en el corazón de Eva había fe y era muy difícil hacer que Eva peque mientras haya fe en su corazón. Lo primero que Satanás tenía que hacer era sembrar la duda en su corazón, sembrar incredulidad. Y esto lo hace engañándole, diciéndole, Dios te dio esta orden, pero ¿será que Dios de verdad quiere tu bien? ¿Será que Dios te estaba diciendo la verdad? ¿De verdad le crees a Dios esto que te está diciendo? Y poco a poco va sembrando en ella
la incredulidad, la duda con respecto a Dios. Vamos ahora al versículo 6. Versículo 6. Aquí está. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. Una vez que ella lo pensó primero, ¿qué es lo que dice en el versículo 6? Y vio la mujer que el árbol era bueno. Primero vio, lo pensó. Este fruto es bueno. Luego dice, lo tomó el fruto y luego lo comió. Es lo que habíamos estado viendo, la secuencia. Primero hay incredulidad en el corazón. Primero hay duda. Luego hay pecado, pero es un pecado interior. Pensamientos, deseos íntimos. Y luego, cuando te empeñas en ese pecado, el pecado se convierte en una acción, en una mala obra, en una mordida a este fruto que es el pecado. Ahora tenemos que hacernos una pregunta respecto a esta historia. ¿Qué hubiese pasado si Eva cogía el fruto del árbol, lo arrancaba, pero antes de poder morderlo, venía Adán y se lo quitaba y evitaba que lo coma? ¿Será que podríamos decir que Eva no cometió pecado? ¿Será que el pecado estaba en morder el fruto? ¿O ya había sucedido antes el pecado, cuando ella había deseado el fruto en su corazón? O quizá mucho más antes, cuando ella había comenzado a dudar de Dios. ¿Y qué hubiese pasado, por ejemplo, si Eva extiende la mano para coger el fruto del árbol, pero entonces viene Adán y la jala y evita que ella coja el fruto? ¿Podría decirse de que Eva no hubiese pecado? O quizá el pecado ya existía mucho antes y no dependía de que ella coja el fruto, sino de que ella había dudado de Dios desde un comienzo. ¿Cuál fue entonces el primer pecado? ¿Cuál fue el primer pecado del ser humano? ¿Fue una acción, coger un fruto? ¿O fue un pensamiento, desear el fruto? ¿O fue quizá la primera duda que hubo en el corazón de Eva con respecto a Dios? Muy bien, vamos a leer ahora el libro de Juan, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y esto nos va a reforzar un poco más la idea de lo que estamos viendo. Dice así, versículo 22. Jesús está hablando con los discípulos justo un poco de tiempo antes de la crucifixión. Y Él les dice esto: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Es decir, si nunca hubiésemos escuchado acerca de Cristo, no tendríamos pecado, porque no podría decirse que hemos dudado de su palabra, no podría decirse que tenemos incredulidad en nuestro corazón. Pero si oímos acerca de Cristo, si oímos acerca del Evangelio y no tenemos fe, o nuestra fe falla, o nuestra fe se adormece, o nuestra fe muere, entonces hay incredulidad en nuestro corazón y entonces sí tenemos pecado y no tenemos excusa para ese pecado. Si me alejaría un poco aquí, podría colocar lo siguiente. La incredulidad no es más que aborrecer a Cristo, dudar de Cristo. Así como la fe es oír la palabra de Cristo, oír el Evangelio y creer en ella, la incredulidad es lo opuesto, ¿no? Es aborrecerlo, dudar de Él. Y esto es todo lo que nosotros debemos de entender sobre el pecado antes de poder profundizar un poco más en el estudio del Evangelio. Para terminar, quisiera mencionar algo. Quisiera que veamos esta ecuación un poco más de lejos. Y si nos damos cuenta, hay una dualidad, hay una dicotomía en nuestro corazón, hay dos caminos que podemos seguir. El camino azul es el camino de las buenas obras, es el camino que nos lleva a Dios. Y el camino púrpura, el camino rosado, es el camino que nos lleva
hacia la muerte es el camino de las malas obras, es el camino del pecado. Estos caminos son totalmente opuestos entre sí. Son aquellos de los que se nos habla mucho en la Biblia. Vamos a leer ahora, para terminar, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que les he puesto delante la vida y la muerte, dos caminos, el camino de la fe y el camino de la incredulidad, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú vivas y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, amando, recuerden esa palabra clave, amor, atendiendo su voz, creyendo en su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y este es un pequeño llamado para ti que estás viendo este video hoy. Hay delante de nosotros dos caminos, y tú debes elegir si quieres seguir el camino de la vida o el camino de la muerte, si deseas sembrar en tu corazón fe o incredulidad. Te invito a que desde hoy dejes de dudar de Dios, dejes de dudar de su palabra, dejes de sembrar en tu corazón esa duda que luego traerá deseos y acciones pecaminosas. Siembra hoy fe, porque la fe traerá a tu corazón el verdadero amor que solo Dios puede dar. En el próximo video estaremos hablando un poco más acerca de la fe. Nos vemos allí.